Bien, vamos a hablar de los ataques en el Mar Rojo a cargo de los hutíes. Vamos a hablar con Marcelo Elizondo, analista internacional y especialista en comercio exterior, y cuánto va a afectar al comercio esta situación. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Contanos un poco qué es lo que pasa en esta región tan conflictiva. Bueno, hace un tiempo claramente, al menos desde octubre pasado, cuando ocurrió el ataque de Hamas a Israel, el Mar Rojo y en particular toda la derivación comercial que finaliza en el Canal de Suez ha comenzado a estar afectado porque los acontecimientos de beligerancia Ujú. impactan en lo que es un canal sumamente relevante para el desarrollo del comercio internacional. Pensemos que el, el Mar Rojo es un lugar por el cual anualmente transitan 20.000 barcos cargueros con contenedores que generan el 40% del comercio internacional entre Asia y Europa, que son los dos continentes más intensivos en comercio internacional en el planeta. Estamos hablando de entre el 12 y el 13% del comercio internacional mundial que se mueve por vía marítima. Hoy los hutíes están afectando el traslado de los barcos por esa zona, los hutíes desde Yemen, que son una fuerza que además de estar en conflicto con Israel desde el punto de vista de Ujú. la búsqueda de influencia militar, están atacando buques y entonces han empezado a impedir el traslado por esa zona y hacer que muchos buques tengan que ir por debajo de África, por el sur de África, trasladándose en viajes que duran 7, 8 o 10 días más, $1.000.000 por lo menos de costos adicionales, y eso está claramente afectando el funcionamiento de las cadenas de suministro. O sea, hay que rodear todo África para volver a salir por el Mediterráneo prácticamente. Eso es lo que están haciendo muchos barcos. Hay algunos que siguen transitando por el Mar Rojo y el Canal de Suez, pero muy pocos. Lo que muchos están haciendo es claramente redirigiendo sus rutas, bordeando África por el sur, lo cual alarga los viajes, encarece, el tiempo además obstaculiza el funcionamiento just in time de las cadenas de valor, Ujú. también hace más caros los seguros y claramente afecta el timing, el tiempo de funcionamiento de las operaciones de comercio internacional. ¿Los ataques son solamente en Yemen o también aprovechando la situación hay ataques del lado de África? Los ataques más significativos son desde Yemen, que además Yemen limita con el canal de Suez. Allí es donde además deliberadamente se está utilizando como modo de ganar influencia militar de parte de las milicias yemeníes el ataque armado a buques. Los buques atacados preeminentemente son buques de banderas occidentales. En algún caso incluso trasladando bienes que no son necesariamente occidentales. Ha habido casos en los que incluso se ha atacado buques que llevaban petróleo ruso que estaba siendo tercerizado. Sabemos que Rusia está afectada por sanciones comerciales, sin embargo, alguna parte de su petróleo con tercerizaciones y algunas maniobras opacas termina igual llegando a destino de los que deberían estar obstaculizados por las sanciones. Pero básicamente son ataques contra buques de bandera occidental. Cuando hablamos de ataques, hablamos de posible daño ecológico, cuando hablamos de un barco petrolero, hablamos de secuestro de la mercadería o hablamos simplemente de atentados para impedir el comercio. Esto último, son daños para impedir el traslado y el funcionamiento, más que por la apropiación de los bienes. De hecho, apropiarse lo que va arriba de los buques requeriría alguna tecnología muy sofisticada, hay contenedores que van cerrados, no es tan sencillo. El objetivo es básicamente militar. Estos ataques han disminuido últimamente, pero simplemente por el hecho de que hay mucho menos buques transitando por la zona. Hay una disuasión que se ha logrado y hay una afección en el comercio internacional. Hay menos ataques porque hay menos buques que se animan a transitar la zona. Claro, de hecho, no recuerdo si recuerdo bien el Evergreen que se había cruzado en el canal de Suez, que era un buque petrolero que había impedido la circulación durante unos días y fue un caos el comercio internacional. Efectivamente, allí lo único que hubo fue un buque que tuvo un problema de maniobra y quedó cruzado e impidió tanto el tránsito en un sentido o en el otro. Reitero, acá estamos hablando de un canal por el cual se
transporta el 40% de todo el comercio entre Asia y Europa, que son los dos continentes con más intensidad en el comercio internacional. Estamos hablando de unos casi 20.000 buques cargueros anuales que pasan por la zona. En aquella época, el Evergreen, por un accidente, un mero accidente, incluso mostró la vulnerabilidad de las cadenas de valor internacionales. El mundo está sumamente interconectado. El comercio internacional entre todos los países del planeta llega ya a 32 billones de dólares, billones con B larga, trillions en inglés, y las cadenas de valor funcionan incorporando insumos, bienes, partes, tecnologías que van sumándose desde distintos lugares, muy internacionalizados. Ya casi en el mundo no hay un solo bien que se lleve a cabo en su manufacturación en un solo país. Todo tiene partes de distintos lugares. Y este tipo de afecciones al funcionamiento de la cadena de valor, cualquiera que fuere, obviamente tiene impacto más allá de la mera región en la cual ocurre el ataque. ¿Qué mantiene la navegación del Mar Rojo? Porque imagino que tanto Arabia como Omán estarían no a gusto de que no pasen los barcos a partir de los hutíes de Yemen. ¿Hay algún tipo de contraofensiva de parte de Arabia o de Omán para controlar a los hutíes? Bueno, no ha habido reacción directa. Ahí hay varias cosas que ocurren. En primer lugar, la búsqueda de parte de los países occidentales que podrían reaccionar, o incluso de los aliados de occidentales como Arabia Saudita, de evitar que el conflicto escale. En segundo lugar, bueno, es más fácil redireccionar las rutas de los buques que generar un conflicto militar adicional. Pensemos que allí estamos en un conflicto a varias bandas: Israel, el Líbano, Palestina, los hutíes, que además están apoyados por Irán, que tiene otro involucramiento con Hezbollah. Abrir más frentes es algo que no conviene a nadie, sobre todo si además se puede, aún con mayores costos, redireccionar. Por lo que no han habido reacciones directas. Hay muchas presiones, sí, claramente. Lo que está en juego es la hegemonía en la región. La verdad es que el problema que se disparó con el ataque de Hamas a Israel, en realidad lo que hizo fue escalar un conflicto de mucho tiempo, en el cual lo que se busca es la preeminencia en la región, en la que hay distintas potencias: Irán por un lado, Arabia Saudita por el otro, Israel por el otro, y con la inferencia de algunos otros países que desde lejos de la región están tratando de, como siempre, por ejemplo, Estados Unidos. Desde el punto de vista estricto del comercio, el más afectado es Egipto. Egipto es el que más beneficios económicos obtiene regularmente por la administración del canal. Claro, ahí te preguntaba básicamente, una cuestión es la distancia, que es enorme, y otra cosa es el tiempo que tarda en llegar la mercadería. Esto está atrasando cadenas de producción, está atrasando mucho a lo que tiene que ver con las mercaderías que van de Asia a Europa. Claramente, sí. El incremento de tiempo que se suma cuando un buque, en lugar de transitar por el Mar Rojo, viene desde el Mar Arábigo, atraviesa el canal de Suez y llega hasta el Mediterráneo. En lugar de hacer eso, tiene que ir por el sur de África. El incremento de tiempo depende de estar entre 7 y 10 días. Esto no solamente afecta al funcionamiento de las cadenas de suministro, sino que genera un auténtico problema de coordinación en los puertos. Los puertos funcionan en un proceso de just in time, con un cálculo y una coordinación, un cronometraje del ingreso de buques, de carga, descarga y nuevamente salida. Cuando se descalzan los horarios y los días previstos, eso genera auténticos problemas de cuellos de botella o de embudo. Recordemos lo que ocurrió durante la pandemia, cuando todo esto no pudo ser coordinado y había filas de buque en espera en los puertos. Claro, todo esto afecta el funcionamiento de las cadenas de valor, que, como decía hace un rato, representan el 70% de todo el comercio internacional. De todo lo que se comercia en el mundo, el 70% ocurre dentro de lo que se conoce cadenas de valor, que son mecanismos de coordinación y vinculación de muchas empresas en muy distintos países que van ensamblando, generando insumos, incorporando manufacturación gradual, incremental, paulatina, y que cuando esto se obtura van perdiendo eficacia. Marcelo, como especialista en la materia, te pregunto, ¿los buques es lo mismo que transiten el Mar Rojo y el Mediterráneo, que el Atlántico Sur y el Atlántico Norte? ¿Tienen la misma preparación estos buques? En general sí, la tecnología es similar. Lo que hay es buques de distinto tipo, incluso de distinta dimensión, según el uso o el puerto al que llegan. El comercio internacional es mucho más intenso en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, muchísimo más intenso. Por lo tanto, los buques más relevantes ocurren
operan en el hemisferio norte. Pero en el mundo en este momento está ocurriendo un cambio tecnológico, especialmente acelerado después de la pandemia, que ha permitido un incremento en la dimensión de los buques. De hecho, el Canal de Panamá ha estado haciendo reformas para permitir buques más grandes que puedan transitar por ese estratégico istmo, por lo que en líneas generales es un gran salto tecnológico. No es lo mismo viajes largos que viajes cortos, viajes para contenedores de manufacturas que para petróleo, pero hay un gran salto tecnológico en materia de buques. El 80% del comercio mundial ocurre por vía de buques. Esto trae un poco una diferente movimiento de la economía, porque estás entrando por Gibraltar, tocando Sudáfrica, los diferentes países de África. ¿Le cambia un poco la economía africana que los buques transiten por ahí o no? Sí, claramente, porque además África, dentro de su pobreza, depende en buena medida en el ingreso de divisas del comercio internacional, especialmente de metales, incluso en muchos casos metales preciosos o hasta petróleo. Pero además, África está afectada ya antes de que ocurra esto, desde la guerra en Ucrania, por el problema de abastecimiento de alimentos. Buena parte del norte de África se abastece alimenticiamente por granos que vienen de Ucrania, que empezaron a tener dificultades de traslado porque fue el Mar Negro en ese momento, por los ataques rusos, el que estuvo afectado como vía de navegación comercial. En su momento se celebró un acuerdo en el sector privado, impulsado por las Naciones Unidas, para tratar de generar un conducto por el cual hubiera garantías de traslado de granos para llegar a África. África, el continente con más hambre, afectado ya en ese momento desde la guerra en Ucrania. Este problema en el Mar Rojo agrava todavía la dificultad tanto de emisión de comercio como de recepción de bienes de parte de África en el comercio internacional. Marcelo, ¿podría ayudar a América del Sur? Porque viendo el planiferio, no un globo terráqueo, pero viendo el planiferio, rodear África es una distancia bastante importante respecto a salir desde un punto como Brasil. ¿Podrían cambiarse algunos proveedores de cara a este problema? Bueno, no es sencillo en muchos casos porque no hay capacidad de sustituir. Si estamos hablando de que, por ejemplo, proviene de algunos países el grueso del comercio de petróleo, bueno, eso no es tan fácil de reemplazar, o en muchos casos de minerales. Y además, Asia y Europa, que se vinculan a través del Canal de Suez, insisto en lo que mencionaba antes, estamos hablando de los dos continentes con más intensidad en la relación comercial y de dos continentes que tienen altísima dependencia de este canal para el comercio, el 40% de todo el comercio entre los dos continentes. Son dos continentes en los cuales hay mucho desarrollo industrial, por lo que tampoco es tan fácil de reemplazar la manufacturación que hay en Asia o en Europa, muy industrializados y muy conectados, por otros orígenes. Podría ser Brasil, por ejemplo, pero la verdad es que con un grado de industrialización muy inferior. Brasil, igual que Argentina, es un país que tiene una incidencia en el comercio internacional muy inferior comparado con lo que puede ocurrir con cualquiera de las potencias asiáticas. Y para cerrar, Marcelo, ¿se sabe cuándo puede terminar este conflicto respecto a Yemen y los hutíes? No, no hay ninguna posibilidad de predecirlo. La verdad es que el conflicto hoy está en lo que podríamos llamar el ojo de la tormenta. Estamos viendo un escalamiento, incluso en las últimas horas, del conflicto a nivel regional, de Israel con Hezbollah en el sur del Líbano. Otro tanto ocurre en Israel con las fuerzas palestinas en su propia región. No me parece que estemos avisorando, lamentablemente, un cese del conflicto, ni siquiera un aminoramiento. Lamentablemente no creo que sea predecible. Marcelo, gracias, clarísimo como siempre. Un gusto, adiós. Un gusto.